La motivación básica de Husserl y el sentido de la fenomenología. Por Javier San Martín, catedrático emérito de la UNED, Facultad de Filosofía, Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política. Resumen. El objetivo del ensayo es defender la unidad de la obra de Husserl como reivindicación de una posición especial del ser humano, pues sólo desde esta posición puede ejecutar las acciones tales como la ciencia y algunos productos culturales. En el primer apartado se conectan los primeros pasos filosóficos de Husserl desde la oposición al Zeitgeist positivista con los últimos. En el segundo se desmontan los prejuicios más pertinaces en su interpretación. En el tercero se procura exponer desde esa posición algunos de los conceptos básicos del método fenomenológico. La fenomenología de Husserl es una de las filosofías de más difícil acceso. A ello ha contribuido, sin duda, la mala gestión que el autor hizo de sus publicaciones, además de la introducción de nuevos conceptos, algunos de los cuales no fueron explicados con toda claridad desde el principio y dieron pie a muchos errores de interpretación. Desde cierta experiencia en torno a esta dificultad para hacer llegar a un público amplio la intención de la fenomenología como un todo, me he esforzado en buscar algún motivo de base que facilitara la visión de qué pretende esta filosofía. Normalmente sus expositores se pierden en la complejidad de esos conceptos novedosos sin conectarlos con la intención fundamental. En la exposición de la fenomenología de Husserl es muy frecuente que los árboles de los conceptos impidan totalmente llegar al bosque interior de esta filosofía o logren alcanzar un interior que resulta vacío. En este ensayo se hará un esfuerzo especial para superar la erudición conceptual y convertir la filosofía de Husserl en algo asequible como filosofía. Se trata de ofrecer una visión global de lo que creo que es la intención fundamental de la fenomenología, con el deseo de ofrecer a los lectores de filosofía una idea lo más clara posible de esa intención. En el ensayo expondré en el primer apartado algunas ideas que aparecen en la primera lección de Husserl de 1887. En el segundo aclararé qué significa una lectura teleológica que supere un presentismo de los textos, incapaz de leer más allá de ellos, mirando a lo que va a pasar con ellos, tratando, por tanto, de descubrir el sentido teleológico de la marcha de su filosofía, desde las condiciones de posibilidad de la matemática, es decir, su significado metafísico, hasta la problemática de la crisis de las ciencias europeas. En el tercero expondré lo que se puede señalar como el hilo conductor de la fenomenología. En el cuarto se tratará de desmontar algunos malentendidos que impiden ver ese sentido y en general entender de qué se trata en la fenomenología. Por último, en el quinto, como conclusión, se mostrará cómo aquel principio se instancia en algunos de los conceptos fundamentales de la fenomenología husserliana. Nota. El texto procede de una conferencia en la que se interesa subrayar esa intención fundamental, más allá de discutir puntos precisos de la fenomenología de Husserl. Para profundizar en varios de esos conceptos se pueden consultar obras y trabajos del autor referidos a muchos de ellos. 1. La primera lección de Husserl en 1887. Husserl empezó dando clases como Privatdozent en Halle en 1887, recién terminada su habilitación. Tenía cerca de 29 años de edad en la que, según Ortega, se ha terminado de fraguar la matriz del pensamiento que ocurre en torno a los 26. Por eso sería muy importante escudriñar la lección de ingreso, la
Andriesborlesund, que tuvo lugar el 24 de octubre de 1887 con el título Las metas y tareas de la metafísica. Es muy posible que esa primera lección nos diera algunas de las claves más importantes sobre su pensamiento de entonces, lo que nos podría servir para ver si efectivamente en esa primera lección podríamos encontrar la dirección que iba a seguir el joven filósofo. En buena lógica, en la primera lección, que es pública y para la que se hacen invitaciones, es normal que su autor condense el texto, el sentido de las clases que va a impartir, orientando a la audiencia y a sus alumnos sobre la trayectoria que quiere seguir. Con ello podríamos tener alguna clave que en mi opinión podría dirigir la comprensión de la fenomenología posterior. Si fuera así al final de esta carrera, es decir, en el caso de Husserl a mitades de los años 30, deberíamos encontrar alguna señal de esa preocupación. Si la encontráramos para entender la fenomenología, nos bastaría con tejer un hilo que fuera desde esa lección inaugural hasta esa señal final en la que reverberara ese sentido inicial e ir colocando las piezas del puzzle que pudiera representar la fenomenología. Desgraciadamente, esa lección se perdió, pero al menos lo poco que nos queda del primer curso impartido en el semestre de invierno de 1887-1888 y del que esa lección era la primera clase, nos da pie para ver la importancia que la matemática adquiere como punto de partida de su filosofía, y así pensar en el contenido de esa primera lección y en su significado para decidir la primera dedicación de Husserl a la filosofía de la matemática, lo cual sucede no porque él fuera matemático, sino porque la matemática es la primera de las ciencias, en sus palabras, en la que no cabe ningún escepticismo ni relativismo. Como muy bien dice la editora de ese tomo, lo que se publica de esa lección da una perspectiva histórica sobre la filosofía de la matemática, así como de su significado para la teoría del conocimiento y la metafísica. Aquí me interesa subrayar el segundo aspecto, el significado que una filosofía de la matemática tiene para la metafísica, es decir, para lo más fuerte de la filosofía, y no de cualquier modo, sino porque, mientras que la metafísica viene lastrada por un dudoso progreso en el que los sistemas se suceden unos sobre la ruina de los otros, la matemática se construye añadiendo unos principios a otros. En la matemática no hay sistemas, opiniones, puntos de vista. Aquí todo es una verdad unida con evidencia. Por eso obtura el escepticismo que lo destruye todo y lo deja noqueado en su nulidad. Son frases muy contundentes. Que Husserl conservara esas frases de su primer curso es muy significativo para captar su intención. Y es cierto que en estas frases no se encuentra la fenomenología en sentido estricto, pero es igualmente cierto que en esas páginas se pueden oír innegables ecos de la intención husserliana ya dentro de la fenomenología. Así lo vio un reconocido intérprete de Husserl como Eduard Marbach, que cita estos pasajes en su introducción al decisivo artículo de Husserl, La filosofía como ciencia rigurosa. Según Marbach, en las lecciones de 1887-88, se encuentra una panorámica sobre la filosofía de la matemática que contiene ricas expresiones para el contexto del momento, es decir, una introducción a esa importante obra de Husserl del 19 del 10 del 11. Lo que Husserl tiene en mente es la necesidad de centrarse en el estudio de la matemática, por lo que representa de seguridad y modelo del conocimiento, que obliga también a pensar en quien lo produce, de cuyo ver ambarde es consciente Husserl, pues, según comenta, el especialismo en el que sólo es posible cultivar la ciencia no está a la altura de aquella dignidad. Por eso,
todo el interés de Husserl es profundizar en la filosofía de la matemática para conocerla a fondo y poder aprovechar ese saber para la filosofía y en ella para la metafísica. Al comparar la filosofía de la matemática con otras disciplinas, aparece la psicología de la matemática, que se fija en el origen concreto de los conceptos básicos de ese saber, en concreto el número y otros, contexto en el que encaja su escrito de habilitación. Husserl, como discípulo de Brentano, se adscribirá a una psicología descriptiva de la matemática hasta que Frege le advierta de que está incurriendo en un psicologismo. Y ya con esas mimbres está enfocado el camino hacia la fenomenología. No dejan de ser interesantes las referencias a la importancia de la matemática en el debate de Kant y Hume, así como en la respuesta de los empiristas que hacen confiar todo a la habituación. ¿Qué es un número?, se pregunta Husserl. Un fenómeno visible y sensible igual que el color, el peso y cosas parecidas que se obtienen por la costumbre. Y dice: la aparente evidencia de estas frases surge de que ellas se nos imponen desde la infancia siempre y en todo lugar, de que no valen solo sobre regiones limitadas de la experiencia, sino siempre y por todo. ¿Hasta qué punto en esas frases atribuidas a los empiristas resuena uno de los desafíos más constantes para Husserl? No hace falta indicarlo. 2. Para una lectura teleológica. Es preciso ahora señalar qué entiendo por una lectura teleológica. Llamo lectura teleológica de Husserl a una que trata de conectar el final de sus obras con las ideas que aparecen al principio, por tanto, buscando en estas el germen de aquellas. En esta lectura de Husserl se toma como punto de referencia el resultado final, o sea, el Husserl de la crisis de las ciencias europeas. Doy por sentado que un ensayo como este desagradará a todos aquellos que consideran esa obra como propia de un autor pronto octogenario, Isokern y los isokernianos, o a los que ignoran todas las reformulaciones que Husserl hizo de algunos de sus conceptos, por ejemplo, de la epogé y la reducción fenomenológicas. Pero una lectura teleológica nos muestra la continuidad del pensamiento de Husserl, desde esas lecciones iniciales hasta la crisis de las ciencias europeas. Su obra. Está claro que en esta lectura teleológica ya se sabe que no todo lo del final está al principio, pero eso no es lo importante, ya que lo interesante es descubrir algún rasgo del principio suficientemente importante como para mostrar una continuidad o una idea básica que subyazca incluso a los cambios que se puedan dar. En el caso de la filosofía de Husserl, la fenomenología es esto más importante, si cabe, que en otras filosofías. En efecto, la fenomenología de Husserl es una especie de puzzle cuyas piezas se nos han ido desvelando en una irritante morosidad, pues solo a partir de los 80, sobre todo con la publicación de las conferencias y artículos de la etapa de Husserl en Friburgo, se pudo empezar a completar el puzzle. Pero para ello también había que desmontar caminos erróneos, a veces incluso autoexplicaciones del propio Husserl. Sobre todo, era preciso desmontar el continuo trabajo de intérpretes interesados en distorsionar su pensamiento, el primero y mayor el de Heidegger, y a su vera entre nosotros, quien había aparecido como el introductor de la fenomenología en España, el propio Ortega y Gasset a partir de 1929. En una lectura teleológica es más importante destacar en cada etapa lo más vivo que perdura que aquellas peculiaridades doctrinales de esa etapa que pueden haber sido superadas. Por ejemplo, la superación del psicologismo propia de los prolegómenos no es tan importante en lo que se refiere a los productos formales, que es el caso en esa obra, como respecto a lo que indican, una reivindicación del ser humano primero,
como un sujeto de la verdad y de la razón, y luego como vida constituyente del mundo. Esto último aparecería tan pronto como Husserl vio la necesidad de ampliar el marco restringido de la primera etapa. Eso ocurre en el momento en que el sujeto de esas operaciones deja de ser el sujeto empírico y pasa a ser el sujeto trascendental. Igualmente, es preciso superar un presentismo de la lectura para interpretar lo presente de acuerdo con los desarrollos futuros. En el caso de Husserl es imprescindible para entender, por ejemplo, el concepto de reducción y epogé, y no quedar anclado en fórmulas que sólo adquieren pleno sentido interpretadas por el desarrollo posterior. Desde esta perspectiva, cobra especial importancia el deshacer los prejuicios señalados. En esa lectura teleológica se quiere ver la conexión entre la primera lección de Husserl y el postrer escrito La crisis, a saber, la relación de la filosofía de la matemática con la metafísica, y en ese contexto con esa intención fundamental que se expresa claramente en La crisis. Es cierto que la marcha de esa relación de la filosofía de la matemática con la metafísica fue vacilante al principio y segura después, y que la tenemos que deducir del camino que Husserl tomará. Un camino que comienza al final de esa década, 1898, cuando redacta ya los prolegómenos, y que continúa a principios de la siguiente, 1903, cuando toma clara conciencia de dos cosas. Primera, de que sus estudios no son de psicología, ni siquiera descriptiva en sentido estricto, sino de fenomenología pura. Y segunda, de que el sujeto de la matemática y de las vivencias de la verdad y de la intuición categorial no es el sujeto empírico, sino el sujeto trascendental. Hablo de marcha vacilante porque no hay ninguna duda de que la fenomenología, tal como se despliega primero en la década y media de Gotinga y luego en los años 20 y 30, ya en Friburgo, es algo impensable en los primeros años de Halle. La fenomenología, con su método, estático primero y genético después, no sale de la cabeza del Husserl de 28 años que lee esa desaparecida Antrittsvorlesung. El camino que se inicia primeramente como estudios psicológicos, siempre de una psicología descriptiva al estilo de la de Brentano. No en vano es Husserl discípulo de este, a quien está dedicada su filosofía de la aritmética. Perdurará hasta las investigaciones lógicas, aunque la llamada de atención de Frege le impulsará a clarificar que en el cálculo la corrección no puede ser remitida al contar, sino al revés, que el contar correcto depende de las normas de cálculo. Esas normas podrían identificarse inicialmente con una especie de platonismo, pero no fue esa una solución satisfactoria para Husserl, porque la resolverá precisamente reconduciendo antes o después al nuevo sujeto que descubrirá a partir de 1903, fecha en la que da un giro a su filosofía, desterrando definitivamente la idea de que el sujeto de esos contenidos sea un sujeto empírico, pues sólo puede ser un sujeto trascendental. Sólo entonces Husserl supera sus escritos de juventud y concibe su fenomenología en sentido estricto. 3. Los dos cabos del hilo de la fenomenología. Para avanzar, voy a mencionar los dos cabos del hilo que nos deben guiar en la comprensión de Husserl desde esa idea que he resumido en el núcleo del apartado primero, solo previsto o pensado. Husserl era matemático. Ya este hecho es todo un indicio. También eran matemáticos Descartes y Leibniz. Y no se debe olvidar nunca lo que Platón puso en el dintel de la puerta de su academia, y que Husserl lo recuerda en esas lecciones. Ya lo decía Platón, ningún filósofo debe ser, no sé qué pone, será alguien que no sepa aritmética. La matemática es un producto cultural tan excelso que basta con pensar un poco en él para admirarse de esa maravilla y en consecuencia del ser que la formula, el ser humano. Pensar en la matemática lleva a pensar en el ser que la formula.
y quien habla de matemática puede pensar en otros muchos edificios culturales. De ahí surge la pregunta sobre cómo es posible crear esos edificios culturales tan inmensos, tan precisos, a partir de la nada. Ciertamente, no a partir de la nada material, pues ahí estaba la materia, la tiza o la tinta con la que se escribe, la matemática o una partitura, o los sonidos de la naturaleza como modelos de la diversidad de sonidos. Pero con ninguna de esas cosas se podría jamás pensar en una fórmula matemática o en una sinfonía. La tesis doctoral de Husserl versó sobre un modo de cálculo. Al poco se descubrieron métodos más eficaces y el estudiado por Husserl fue abandonado, pero evidentemente al matemático, que siempre fue Husserl, sí le retumbaba en la mente la maravilla de la matemática, preguntándose con qué método se puede crear tal edificio científico y si no será posible traspasarlo a la filosofía. Pero no se puede olvidar una cosa muy importante en esas fechas. Corría el año 1887. Aún faltaban algunos años para el descubrimiento del pitecántropo, el que en 1891 Eugene Dubais llamó Anthropopithecus y luego conocido con el nombre de Pithecanthropus. Ya por entonces se estaba en pleno debate sobre el origen del ser humano desde la animalidad. La teoría expuesta en la obra de Darwin, El origen de las especies, se aplicaba, naturalmente, también al ser humano. En Alemania ya estaba sobre el tapete el hombre de Neandertal. Desde ese trasfondo, Haeckel teorizaba que entre los póngidos, los monos más desarrollados y el ser humano, tenía que existir un eslabón perdido, un pitecántropo. El sentido de toda esta teoría, basada en los descubrimientos, algunos ya efectivos y otros aún por suceder, es que el ser humano era un hecho más de la naturaleza. La tendencia de la ciencia del siglo XIX se centraba en ese punto. La ciencia tiene que dedicarse a los hechos, Tatsachen, y esa es la cuestión fundamental. El ser humano es un hecho más. Hemos creído o habíamos creído que se escapaba de la cadena de los hechos naturales, pero desde Darwin y antes, ya desde que Goethe descubriera el hueso intermaxilar, el ser humano era un ser incorporado a la cadena de los seres naturales como un hecho más de la naturaleza. Ese trasfondo es el punto de partida de la fenomenología, la proposición que desencadena la protesta del matemático Husserl. ¿Es posible que un ser que no es más que un hecho de la naturaleza pueda crear algo así como una ciencia matemática? No es otro el punto de partida, un punto de partida perfectamente asentado en el Zeitgeist, en el espíritu del tiempo, en la mentalidad positivista que se había impuesto o que empezaba a dominar la ciencia. Hechos, hechos, hechos de la naturaleza. Frente a ello, Husserl, matemático, tiene que preguntarse cómo un hecho, un mero hecho de la naturaleza, puede crear tales excelencias, tales maravillas de la cultura. No hay ciencia sin noción de verdad, sin intuición intelectual, sin ejercicio de la racionalidad, sin ponderación de los argumentos que validan una proposición. Decir ciencia es apelar a todas esas nociones que por sí mismas tienen un enorme peso teórico. Esta es la gran preocupación de Husserl, a la que él irá respondiendo a lo largo de su vida para dar solución a la consecuencia de esa consideración, de que un mero hecho no puede crear esas excelencias culturales. Consecuencia que retumba al final de su vida en una frase que hilvana el hilo que conduce de ese Husserl de los 28 años hasta el último, el de la crisis de las ciencias europeas. Este último Husserl, a muchos el único que les interesa, escribe una frase apotegma, frase icástica o axioma, desde donde hay que leer todo su pensamiento, como hilo desde el último Husserl hasta el primero, el de la
Antrittsvorlesung, su lección inaugural leída en el contexto de un positivismo evolucionista, según el cual solo somos meros hechos de la naturaleza. Y esa frase que Husserl sentencia al final de su vida reza por eso así: meras ciencias de hechos hacen meros hombres de hechos. Esta frase, que está al principio de La crisis, hay que tomarla como la que conecta al primer Husserl, el de la lección de entrada en la docencia, la Antrittsvorlesung, con el último Husserl, aunque topológicamente cambie de lugar. Cuando empieza Husserl se impone el positivismo. Hechos, nada más que hechos. La única ciencia que debe recibir tal consideración es la de hechos. Solo hay ciencias de hechos, porque en el mundo solo hay hechos. Y ciertamente, dirá Husserl, si asumimos que solo hay ciencias de hechos, es porque los seres humanos son solo hechos, meros hombres de hechos. Por eso la frase coincide de lleno con la mentalidad positivista que dominaba el fin del siglo y que desde entonces no había hecho sino avanzar, consolidando el sometimiento del ser humano a la cadena natural de los seres. El problema está en si las acciones designadas por las palabras que he citado antes y que están implicadas en la existencia misma de la ciencia son compatibles con esa concepción positivista sobre el ser humano. Frente a eso, tenemos la impresionante experiencia del matemático. No somos solo hechos. La ciencia, la matemática, no es un hecho más, no es el resultado de una cadena de casualidades, porque se sustenta en algo que no es un hecho, sino en valores racionales, legitimidades que valen por sí mismas y que nada de la naturaleza puede alcanzar ni destruir. Para ver esto hay que preguntarse sobre qué es un hecho. Un hecho es el resultado hecho de una serie de causalidades. Estas series son fortuitas porque en una serie interfiere otra. Por consiguiente, en ellas no hay ninguna necesidad, son resultado del azar. Por eso, un hecho, el que sea, es resultado del azar, de que serán determinados acontecimientos los que provocan ese hecho, pero otros acontecimientos habrían provocado otros hechos. Las cadenas causales interfieren entre sí generando casualidades, por eso los hechos son fortuitos. Una causa, si se dan ciertas condiciones, produce necesariamente un hecho, que por eso está determinado, pero en esa causa inciden también otros factores causales que codeterminan ese hecho, y como esa incidencia es azarosa, el hecho es resultado del azar. Hay una novela que es ilustrativa para este contexto, La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Es recomendable leerla para comprender la oposición entre el azar y lo que se genera en él, entre el azar y lo que es mero resultado de hechos, pero que deja de ser un hecho cuando se convierte en algo distinto, a saber, en un valor con sentido de dignidad, de ese tipo de valor que no tiene precio porque es interno e inicia una serie nueva de valores y de legitimidad, ese tipo de valor que llamamos dignidad. En la novela, los protagonistas se conocieron por casualidad, fue un mero hecho que se conocieran. Ella era camarera ese día por casualidad, no libra, y él se para en ese bar por pura casualidad. De ahí surgió un amor, resultado de esas casualidades, de esa cadena casual, resultado de casualidades, de meros hechos. Surge, sin embargo, algo nuevo, un amor que nunca podrá ser descrito en términos de hechos, porque es algo que vincula intencionalmente a las personas creando un mundo nuevo, un mundo intersubjetivo personal en el que se asientan proyectos comunes, acciones interpersonales que ya exceden el mundo de los hechos. Por eso Kundera evoca ahí ese grito musical de Beethoven. Es muss sein, debe ser.
del cuarteto de cuerda número 16. El nacimiento del amor a partir de los hechos genera una nueva realidad que cambia de plano, pues excede ese mundo de los hechos que en sí mismos no son necesarios. No es distinto lo que pasa con la ciencia, pues solo hay ciencia en la medida en que hay una legitimidad, una experiencia o exigencia de legitimidad de sus proposiciones y de sus argumentaciones, que excede el campo de los hechos. Los hechos son contingentes, es decir, son así, pero podrían haber sido cualesquiera otros. La ciencia se basa en lo contrario, ya que si una cosa está probada con legitimidad racional, es decir, con pruebas que se aportan en favor de esa legitimidad, nada sino una prueba más contundente puede cambiarla, o sea, otra legitimidad que pruebe que la anterior no valía. En ambos casos, el de los hechos y el de la ciencia, nos movemos en terrenos distintos. El primero, el de los hechos como resultados de casualidades. El segundo, el de las verdades racionalmente ponderadas, donde no entran los hechos más que como los puntos a explicar científicamente. La ciencia está atravesada por unos principios de racionalidad y de legitimidad racional en los que no influye ninguna casualidad ni causalidad. Por eso el sujeto que hace esa ciencia no es un mero hecho. Este es el trasfondo básico de la fenomenología. Descubrir todas las implicaciones de este hilo conductor es el objetivo de la fenomenología. 4. La fenomenología y sus malentendidos. Para entender correctamente el sentido de la fenomenología, ha sido necesario deconstruir vías o caminos erróneos con el fin de llegar al hilo conductor fundamental. En ese sentido, me parece incluso necesaria, más que meramente interesante, la propuesta de encontrar el hilo conductor ya al principio de la trayectoria filosófica de Husserl. Voy a mencionar primero los malentendidos o prejuicios que se han ido acumulando sobre la obra de Husserl y que han impedido y que aún hoy en día impiden su comprensión. Los prejuicios que hay que desmontar para hacer el rompecabezas que he llamado el puzzle de la fenomenología proceden, en primer lugar, de expresiones del propio Husserl, ya que al adscribirse a una tradición, la trascendental kantiana, su filosofía queda determinada por esta tradición, sin esforzarse muchos intérpretes en destacar la nueva orientación que la fenomenología conllevaba. El segundo prejuicio proviene de la incesante interpretación sesgada de Heidegger que se esfuerza sobre todo desde su primera lección de Marburgo en identificar a Husserl con Descartes y por tanto con una modernidad superada. Entre nosotros, ya en España, la mayor parte de los prejuicios provienen de la influencia de Ortega, que desde 1929, exactamente desde junio de ese año y dependiendo de Heidegger, aunque en este caso con la mediación de Georg Mitsch, se esfuerza en identificar a Husserl con un idealismo moderno o un subjetivismo ya superado. Además, en ese contexto, Ortega concibe como objetivo suyo personal superar ese idealismo del que Husserl sería la muestra más sofisticada y elaborada. Este empeño de Ortega, poco acorde por otro lado con su propia práctica, el maestro pasó de modo íntegro y militante a sus discípulos, sobre todo más inmediatos, quienes en los años 50 y 60 se constituyeron como los intérpretes fundamentales del pensamiento de Ortega en el mundo. En definitiva, desde estos prejuicios terriblemente pertinaces, Husserl queda sepultado en un montón de incomprensiones que lo neutralizan totalmente. Tengo que añadir que estos prejuicios son operativos en la mayoría de los profesionales de la filosofía, pero, lo que es peor, muchas veces en miembros del propio movimiento fenomenológico
dedicados a estudiar, por ejemplo, a Heidegger y a veces también a Merleau-Ponty, por lo que personalmente asumo la dificultad del cambio o del desescombro de la fenomenología de ese montón de prejuicios. Me gusta hablar de que en los últimos 50 años, desde 1970, hay en la interpretación de Husserl un cambio de paradigma, desde el Husserl convencional, el que está determinado por los prejuicios que he citado, hacia un nuevo Husserl, una interpretación que ha sido capaz de rehacer el puzzle o rompecabezas de la fenomenología. Pero asumo también que el peso de los prejuicios es tan fuerte que este cambio de paradigma solo será eficaz en la próxima generación, en la que el nuevo paradigma de interpretación de Husserl, lo que yo llamo la nueva imagen de Husserl, llegue ya a los nuevos estudiantes de la fenomenología. Y dicho esto, voy a centrarme en los prejuicios citados que aún se pueden oír aquí y allá. El primero se refiere a la terminología tradicional del trascendentalismo kantiano. Un seguidor de la escuela de Frankfurt comentaba en conversación privada que si Husserl es un filósofo trascendental, la fenomenología sigue el método kantiano, formular juicios sintéticos a priori, por lo que está más allá de la experiencia concreta, lo mismo que pasa en Kant. El segundo, en este contexto, es el prejuicio del idealismo, que Husserl reivindicó hasta muy tarde en su vida. Ortega cumple aquí un importante papel porque sobre Husserl expresa una opinión que se generaliza y expande, sobre todo en el mundo de habla hispana, pero también inglesa a través de Julián Marías. Según este prejuicio, Husserl es la última versión del idealismo trascendental moderno, solo que esta vez afinada con el método preciso de la fenomenología. El tercer prejuicio podría ser la consideración del sujeto trascendental, del que habla la fenomenología como algo abstracto, ideal e incluso general, en el sentido en que se podía comprender el entendimiento agente en la filosofía árabe, porque en él residirían los a priori universales propios de la especie humana en sentido kantiano. Desde esta perspectiva, el sujeto trascendental es algo que trasciende la historia, es decir, es ahistórico, no tiene cuerpo y no parece que sea social, aunque si es general, la escisión individual social no le concierne. Pero, por todo ello, este sujeto no es el ser humano que cada uno de nosotros es, y en consecuencia, la fenomenología estaría muy lejos de servir a la vida humana, porque sus planteamientos son fundamentalmente de carácter epistemológico. El sujeto trascendental está lejos del ser fáctico, en cuya descripción tanto énfasis que puso Heidegger y ponen los heideggerianos para separarse de Husserl, que habla del sujeto trascendental. Como en el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la ética pasó a ser la filosofía predominante, la fenomenología, considerada como una descripción de un sujeto epistemológico abstracto, como dirá Ortega, de un puro ojo que ve, o Heidegger, de un cogito me cogitare, no tenía nada que decir sobre el ser humano real. La mejor forma de expresar esto es que la fenomenología no sería en absoluto o bajo ningún concepto una antropología, pues parece que nada nos dice sobre el ser humano. Y si a uno se le ocurre decir que la preocupación de la fenomenología es el ser humano, no es infrecuente, como lo hemos visto, que le espeten que diciendo eso demuestra que no entiende nada. Esta es la situación. Voy a intentar desmontar brevemente estos prejuicios para, en una parte final y aunque sea muy por encima y de manera muy breve, remitir el método y los conceptos fundamentales a esa preocupación inicial que ha sido el tema de los apartados primero y tercero.
Por lo que se refiere al primer prejuicio, la cuestión trascendental, la fenomenología se llama a sí misma trascendental porque se inscribe en la órbita de la filosofía moderna. Esta adopta, ante todo, la perspectiva que tenemos sobre el mundo al modo de Descartes que formula el ego cogito, o CAM, que trata de descubrir y exponer las condiciones de posibilidad de la experiencia. Cuando se dice que el ser humano no es un mero hecho, es porque los hechos son realidades exteriores que se derivan de otros hechos también exteriores. Si el humano no es un mero hecho, es porque hay en él algo que desborda esa mirada desde fuera, y no es otra cosa que la experiencia misma que vive cada sujeto. Hay que cambiar la perspectiva, de mirar las cosas como exterioridades, como hace la ciencia, a considerarlas desde la experiencia humana. Con un ejemplo se ilustra esta situación. La ciencia es evidentemente un hecho, o mejor, un conjunto de hechos compuesto por libros, laboratorios, experimentos, etc., un inmenso conjunto de hechos. La matemática también es un conjunto de hechos. Cada frase en la explicación del empirismo, como constata Husserl, es un hecho. Basta detenerse en un libro de matemáticas. Eso es un hecho resultado de múltiples causas, como también es un hecho un martillo. Yo le puedo dar a una persona ese hecho, el martillo o el libro de matemáticas, y preguntar a continuación si al darle el libro de matemáticas se le han dado las matemáticas. ¡Qué maravilloso sería! Mas cabe preguntar qué le falta para que al darle a alguien un libro se le den realmente las matemáticas. La respuesta no se hace esperar. Le falta la intelección del libro, es decir, la experiencia intuitiva de las verdades matemáticas, una experiencia que no se puede dar, porque cada uno que quiera poseer las matemáticas la tiene que ejecutar él mismo. La matemática está constituida por esa intuición de los productos escritos en el libro. Vamos a leer una nota. Se trata del dilema que traza Blumenberg sobre la carencia antropológica de la fenomenología. Esa carencia le sería esencial, por lo que si la fenomenología se acerca al ser humano, deja de ser fenomenología. Continuamos con el texto. Esto vale para todo. La fenomenología se sitúa en esa dimensión de la experiencia que está más allá de los hechos. En cierta medida, fue Agustín de Hipona el que descubre esta experiencia cuando nos describe el tiempo. En este, el transcurrir de los días por el movimiento solar no indica cómo vivo yo el tiempo, porque en esa vivencia se dan diversas posibilidades que en el tiempo marcado por el sol no aparecen. Yo me acuerdo del pasado, memoria, vivo en el presente y tengo expectativas, futuro. Este tiempo que yo vivo es un tiempo en el que el movimiento solar tiene una influencia externa, regula mi modo de vida, pero ni siquiera eso de modo necesario. El mirar el tiempo tal como lo vivo es la perspectiva trascendental, pero Husserl la asume con criterios propios porque no pretende hacer juicios a priori, sino analizar y describir esa experiencia tal como es, tal como ocurre bajo nuestra mirada fenomenológica, sin alterarla. Aquel seguidor de la escuela de Frankfurt opinaba que la fenomenología pretendía llevar a cabo análisis a priori por ser esenciales. Pues bien, la fenomenología descubre a priori, pero los descubre a posteriori, en la experiencia, analizando esta, y una vez descubierta esa necesidad, aparece como un a priori de la experiencia. Por ejemplo, en la percepción, como se llama a la forma en que se nos dan las cosas inmediatas, el mundo concreto en el que estamos, mi mirada fenomenológica se centra en mi experiencia perceptiva y me dice que en esta experiencia las cosas están inmediatamente ahí, al alcance de mi cuerpo, no por la mediación de nada, pues no tengo en la experiencia ninguna imagen de las cosas, sino las cosas ahí directamente en persona. Eso no quiere decir que no haya ninguna interpretación. El lenguaje ya implica una interpretación al insertar lo denominado en una serie semántica y no en otra. Pero siempre hay en la percepción un núcleo cualitativo
de la experiencia deíctica que sostiene ese lenguaje ante cualquier interpretación que remite esa cosa a las tareas vitales en que se enmarca. Este análisis de la experiencia se propone también como un análisis esencial o, si se quiere, implica saber distinguir los diversos actos en que operamos, de manera que somos capaces de distinguir esa experiencia de otras, pues con toda facilidad tomamos nota de la diferencia entre la percepción, la valoración y la acción, o entre la percepción, el recuerdo, la expectativa, la imaginación o la fantasía, aunque todo ello son formas en que nos remitimos al mundo. El segundo prejuicio, el peor, es el del idealismo. Digo el peor porque Husserl, sobre todo de manera ya pública en su primer libro de presentación de la fenomenología, Las ideas para una fenomenología pura, de 1913, se empeñó en decir que la fenomenología era un idealismo trascendental y lo dijo casi hasta el final de su vida intelectual. Con toda precisión podemos conjeturar que hasta principios de los años 30. Ahora lo sabemos por la carta al abate Baudin en 1934, cuando toma nota de que esa denominación entorpecía la comprensión de su gran obra filosófica y que no aclaraba nada. En efecto, en la carta al sacerdote Emil Baudin, del 8 de abril de 1934, le escribe Husserl: «Ningún realista al uso ha sido tan realista y concreto como yo, el idealista fenomenológico», una palabra que ya no uso, por cierto. Pero, si es así, ¿por qué se había empeñado Husserl durante tanto tiempo en decir que la fenomenología era un idealismo? Pues ante todo porque la experiencia propia es la condición de posibilidad de lo dado en ella. Por ejemplo, la matemática que hemos citado como modelo para que sea matemática requiere, como hemos dicho y de modo ineludible, la intelección de alguien, o sea, es necesario poner una experiencia detrás de los hechos. Llamemos a esta experiencia en sentido amplio una idea, y a lo que proviene del sujeto, que no es sino el conjunto de esas experiencias, la cogitatio, una perspectiva, perceptiva, valorativa o decisoria, lo que se quiera, y veremos que el mundo siempre está referido a esa experiencia que depende de ella, porque el mundo se nos da de modo ineluctable en una perspectiva que no es real física, sino dependiente del sujeto. Por tanto, el mundo que se me da en esa perspectiva es necesariamente algo posterior al sujeto, pues antes del mundo está el sujeto con su experiencia, la idea, la representación, en términos de Schopenhauer. Eso no significa una precedencia temporal del sujeto respecto al mundo, porque no hay sujeto sin mundo, pero al mundo como voluntad, como la realidad de los hechos, de la resistencia, de la fuerza, antecede al mundo como representación, como experiencia, como idea, solo en la cual se nos da el mundo. Si yo quiero ir al cine o al teatro, lo primero que hago es formularme una idea de lo que quiero y de lo que tengo que hacer. Esa idea antecede a mi acción. Si analizamos esa idea, vemos que no es sino una experiencia imaginada constituida por retazos de experiencias anteriores, que por su parte tendrán los mismos antecedentes. Así, la experiencia, la proyección del viaje como idea, siempre antecede a lo real, a la acción. No tiene otro sentido el idealismo. Es un idealismo de nuevo cuño, que tiene muy poco que ver con la noción escolar de idealismo. Nota. No merece la pena, por eso, detenerse en las acusaciones que se le hacen a la fenomenología de un idealismo, tal como lo hace en la estela de Lenin. Y siguiéndole a él muchos autores recientes. Entre nosotros Gustavo Bueno y sus seguidores, que son incapaces de distinguir la realidad efectiva y la realidad virtual que es el sentido, término tan importante en la cultura, y que a algunos autores les irrita especialmente. Continuamos con el texto. Me parece muy ilustrativo y útil como el mejor resumen de lo que Husserl quiere decir bajo la denominación del idealismo trascendental, los dos inmortales versos de Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar.
no es otra cosa el idealismo fenomenológico. En ese verso, Machado no indica que el camino no exista, sino solo que el camino es resultado del andar, de una experiencia práctica como es el andar, sea mi andar o, como es el caso, el andar de los antepasados míos que hicieron ese camino, entre los cuales puede incluso que hubiera animales que abrieran el camino en la naturaleza. El tercer prejuicio que he mencionado es el del carácter abstracto del yo. Este prejuicio ha sido muy dañino porque al hablar del sujeto trascendental estamos pensando en algo abstracto e incomprensible. Además, Husserl utiliza la palabra tan querida de Kant, puro, el yo puro, la conciencia pura, etc. Es una palabra típica de Kant y sobre todo del neocantismo. Unamuno se le quejaba en una carta al joven Ortega de que estaba harto de tanta pureza. Por eso, cuando Husserl utiliza esa palabra, es normal asociarla al sentido kantiano. Pero lo puro en Husserl empieza siendo algo no contaminado por instanciaciones en la realidad, algo depurado de lo existente real o, si se quiere, de lo trascendente, y ello porque es necesario recuperar la experiencia inmanente. Pero ya en 1910 se da cuenta de que hay que ser muy claro con la palabra trascendente. Solo es verdaderamente trascendente lo que ni se da ni puede darse, pues a esa noción de trascendente hay que aplicar la epogé para reconducir todo el resto a la experiencia, porque por la propia definición o se da o se puede dar. Por tanto, puro indica una experiencia no contaminada por apercepciones de lo que ni se da ni puede darse. En definitiva, lo puro no puede estar contaminado por el lenguaje que apela a una causalidad determinante de los hechos. Imaginemos la matemática anterior como hecho, el libro y las fórmulas en él escritas. Puro significa en ese caso que la intelección es algo puro, porque en ella no entra nada de ese hecho del libro. En la intelección no hay ninguna causalidad señalable. Lo entiendo intuitivamente y ya está. Ese acto de entender no puede ser explicado debido a que yo veo la fórmula o me la han comunicado. Este hecho, ver la fórmula u oírla, no es determinante de mi intelección, por la sencilla razón de que también otros pueden ver y oír la misma fórmula y no entender nada. Si fuera algo causal, las mismas circunstancias producirían el mismo efecto. Eso significa puro, puro de determinaciones causales. Pues bien, el yo puro no lo es porque sea abstracto, lo es porque no podemos entenderlo desde categorías de los hechos, sino solo desde categorías sacadas de la experiencia que tenemos de nosotros mismos. Y la experiencia nos dice que yo soy concreto, individual, con relaciones inmediatas con otros, con los que convivo y he convivido, un yo con múltiples facetas que hay que analizar. Lo más importante es que el yo trascendental en la fenomenología se refiere a cada uno de nosotros en su individualidad insuperable y con el contenido de esas experiencias que ha ejecutado a lo largo de su vida. Este prejuicio arruinó la introducción de la fenomenología en México, porque José Gaos era de esa opinión, que lo que Husserl llamaba puro era algo ideal, general, abstracto. Esa forma de entender la fenomenología la convierte, según él, en inadecuada para comprender los problemas reales y necesariamente alejada de la historia, por lo que rechaza hasta con irritación la posición sobre todo de Enzo Pazzi, que además era comunista. Nota. Irritado termina Gauss hablando de una alianza entre el Vaticano y Moscú, algo inadmisible para un socialista como él. Continuamos. También fue incapaz de asimilar lo que contra esa opinión aparecía en La Crisis. Sus discípulos, cansados de esa filosofía y de la alternativa heideggeriana que les proponía, se fueron globalmente a la filosofía analítica. Sobre estos aspectos he escrito más de un artículo. 5. Remontándonos al principio. Y ahora, para terminar,
En un breve apartado voy a tratar de exponer de modo sucinto cómo el proyecto inicial va instanciándose en los conceptos fundamentales de la fenomenología. Tengo que decir, por otro lado, que este empeño no sería otro que exponer la totalidad de la fenomenología. Por eso no puedo sino dar unas pautas para seguir el hilo conductor que he trazado en los parágrafos anteriores. El eslabón primero, que une esa intención del principio con el final, es la refutación del psicologismo, que creo que es el comienzo de la fenomenología en el sentido expuesto en el núcleo inicial. El psicologismo es una corriente epistemológica que reduce las verdades lógicas y matemáticas a hechos, de una manera que, siendo hechos, son verdades determinadas por otros hechos, en este caso hechos cerebrales. De acuerdo con lo que son los hechos, las verdades lógicas y matemáticas son puramente contingentes, casuales, no necesarias, son así, pero podían ser de otro modo, con otros cerebros. En la novela de Kundera, a la que he remitido, cuando habla del Es muss sein, para convencerse de la necesidad de su amor a pesar de las contingencias de la vida que han llevado a ese amor, dice en un momento dado: sí, también podría ser distinto. Pues bien, el psicologismo es asumir esa situación para los objetos lógicos y matemáticos. En otras condiciones, en otra configuración causal cerebral, las matemáticas serían diferentes, es decir, otras. La verdad no sería verdad, sino falsedad. El psicologismo era la plasmación de ese positivismo que iba alcanzando poco a poco a la totalidad de la vida. Pues bien, ahí empieza a ponerse en práctica el análisis fenomenológico que luego se formulará en el principio de los principios. Lo que se da de modo original debe ser asumido tal como se da y en los términos en que se da. Las verdades matemáticas y las lógicas se dan con una necesidad ineluctable. Es un sinsentido pensar lo contrario, y aunque podamos formularlo, no podemos asentirlo, asumirlo intelectivamente. Asumirlo sería renunciar a la razón, y eso es el principio de la debacle personal. Esta ligazón, Oblienheit, que supone la racionalidad, la legitimidad de lo racional, supera toda facticidad de los hechos. Lo racional, la verdad, es lo que es, y esto constituye el núcleo de la persona racional humana, que en este sentido supera radicalmente toda reducción de lo humano a hechos. Los otros tres conceptos que debería tratar, pero respecto a los cuales poco podría decir por razón de tiempo, aparte de que sobre ellos he escrito mucho, son los conceptos de epogé, reducción y constitución. Y simultáneamente habría de tratar también la intersubjetividad y la filosofía práctica como objetivo fundamental de la fenomenología, porque el núcleo del pensamiento de Husserl, que es reivindicar que el ser humano no es un hecho sino una dignidad, el ver ambarde que veíamos asomar en el primer escrito, tiene inmediatamente una implicación ética, pues el sujeto que se descubre en la experiencia fenomenológica es un sujeto en conexión con los otros, y ya el reconocimiento de que los otros no son hechos del mundo sino centros de experiencia y de que asimismo son, como cada uno de nosotros mismos, un sujeto de experiencias racionales, conlleva la responsabilidad moral, que es la base de la ética, del cuidado por el otro. Pero desarrollar todo eso seguramente me llevaría a presentar otra charla. Solo quiero decir que el objetivo de la epogé y la reducción es precisamente asegurar el campo de la experiencia como campo de análisis. Ahí lo fundamental es eliminar, es decir, prescindir o hacer epogé de todo aquello de lo que no podemos tener experiencia. Por ejemplo, de la cosa en sí kantiana, de la que no tenemos experiencia por la definición misma del concepto, o de mi cerebro, del que tampoco tengo experiencia. De ahí lo absurdo de los periodistas cuando preguntan ¿qué te dice tu cerebro? O de la definición científica de los colores. Por eso es preciso practicar una epogé para reducirme, primer efecto de la epogé,
a la experiencia en sus dos vertientes, lo dado en esa experiencia y la experiencia que lo da. Es cierto que la epogea es muy complicada, lo fue para Husserl, pero lo que he dicho es fundamental, porque si lo llevamos a efecto, me daré cuenta de que en esa operación aparece el mundo como el correlato de la serie ininterrumpida de experiencias acordes en su desarrollo, el mundo como mi Belhave, mi tenencia del mundo, del que resulta además la habitualidad fundamental, pues en ella discurre cualquier otro hábito, y por tanto con ese procedimiento metodológico el mundo, que yo considero al inicio como algo del tipo de la cosa en sí kantiana, en realidad es mi horizonte de vida y en consecuencia algo mío. Exactamente, esto es la reducción, que hay que leerla desde la palabra latina reducere, reconducción del mundo independiente a un correlato de mi experiencia y a la vez, en ese mismo contexto, reconducción de mi ser empírico mundano, de mí mismo como un hecho del mundo, lo que indudablemente también soy, al lugar en el que actúo yo como sujeto trascendental. Con este método me sitúo en un plano muy distinto e incluso opuesto al de los hechos. Analizar esa experiencia, la experiencia del mundo como el hábito del mundo, la Belhave, en todas sus fases y facetas, es el objetivo de la fenomenología. Un hábito, por cierto, compartido con otros, porque la experiencia propia nos revela en última instancia un mundo común, intersubjetivo, como piedra angular de toda la fenomenología husserliana. Fin.